Marcos, cansado de su matrimonio con Clara, abandona a su esposa para vivir una apasionada relación con su amante, Ana. Convencido de que tiene todo bajo control, cree que puede escapar de las consecuencias sin que Clara se dé cuenta. Sin embargo, a medida que su nueva vida comienza a desmoronarse, Marcos hace un descubrimiento devastador. Clara siempre supo de la traición y, con paciencia, estaba planeando una implacable venganza. ¿Cuál fue el plan de Clara? Marcos se miraba en el espejo mientras ajustaba su corbata, el reflejo revelando más de lo que él quería admitir. Todos los días, la misma rutina. Despertar al lado de Clara, desayunar en silencio y salir hacia el trabajo. Su matrimonio, que alguna vez estuvo lleno de pasión y complicidad, ahora no era más que un ritual desgastado. Clara, con su belleza tranquila y semblante siempre sereno, parecía ajena al vacío creciente entre ellos. Era como si, con el paso de los años, la conexión entre ambos se hubiera evaporado lentamente, dejando solo la cáscara de una relación que ya no tenía sentido. Pero Marcos tenía un secreto que hacía que esa rutina fuera menos insoportable. Todos los días antes de salir de casa enviaba un mensaje rápido a Ana, su amante. Ella era su escape de la monotonía, una joven vibrante que hacía que Marcos se sintiera vivo de nuevo. Clara, sin embargo, parecía no notar nada. Seguía con su vida pacífica y predecible, cuidando de la casa y sus actividades diarias, como si no tuviera idea de las escapadas de su esposo. Marcos salía de casa y Clara, siempre atenta, lo observaba sin mostrar ninguna emoción. Había algo enigmático en la forma en que ella manejaba los silencios entre ambos. Siempre había sido una mujer observadora, y eso no había cambiado. Con el tiempo, Marcos se había convencido de que Clara simplemente ya no se preocupaba. Creía que su esposa vivía inmersa en su propia apatía, en una especie de letargo emocional, mientras él buscaba en su relación con Ana el aire fresco que faltaba en 1900 su matrimonio. Sin embargo, Clara veía todo con más claridad de lo que Marcos imaginaba. Detrás de su mirada serena, había notado los cambios en su esposo, las salidas más frecuentes, el perfume diferente que a veces traía en su ropa, la manera en que la evitaba en los momentos más íntimos. Todo formaba un patrón que Clara no tardó en descifrar. Pero en lugar de confrontarlo, decidió esperar. No había prisa. Sabía que para cualquier plan que quisiera ejecutar, la paciencia era fundamental. Los días pasaban lentamente y, cada vez más, Marcos se sumergía en la ilusión de que había dominado el arte de esconder su infidelidad. Estaba convencido de que Clara era incapaz de percibir su desinterés, sus mentiras disfrazadas de compromisos laborales y sus salidas nocturnas. Ella, al parecer, continuaba su rutina sin cuestionar. El silencio cómodo de Clara solo reforzaba en Marcos la certeza de que ella nunca sospecharía nada. Pobre Clara, pensaba él, creyéndose superior en su astucia. Para él, el matrimonio era una carga que soportaba hasta que decidiera liberarse. En el fondo, sabía que el final estaba cerca y no sentía culpa alguna. Clara, por su parte, alimentaba sus propios pensamientos. Si Marcos supiera cuán atenta era su esposa a cada detalle, quizá habría reconsiderado sus acciones. Ella no era la mujer pasiva que él creía. Sabía mucho más de lo que él podía suponer, y, detrás de su apariencia tranquila, Clara ya estaba trazando un plan cuidadoso, calculado, que requería precisión y paciencia, un plan que pronto revelaría cuán profundamente Marcos la había subestimado. Su matrimonio era una danza silenciosa de rutinas y secretos. Mientras Marcos pretendía vivir su doble vida sin consecuencias, Clara estudiaba cada uno de sus movimientos con la calma de quien sabe que, en el momento adecuado, tendrá la oportunidad de cambiar el juego. Marcos salió de casa esa mañana, convencido de que su día sería como cualquier otro. No podía imaginar que Clara, en su quietud, ya comenzaba a tejer la red que lo atraparía. En el camino, envió un mensaje rápido a Ana, con la sensación de estar en completo control de su vida. Mirando por la ventana,
Clara sostenía su taza de café y con una ligera sonrisa en el rostro, observaba el auto de Marcos desaparecer por la calle. Era el inicio de algo más grande, algo que Marcos jamás podría prever. Marcos sentía cómo su corazón se aceleraba cada vez que recibía un mensaje de Ana. El brillo de la pantalla del celular y las dulces palabras de ella iluminaban sus días grises. Con cada encuentro clandestino, se convencía de que esa relación era todo lo que necesitaba. Ana, joven, libre de responsabilidades y con una pasión intensa, parecía ser lo opuesto a Clara. Con ella Marcos se sentía vivo nuevamente, como si hubiera redescubierto su juventud. Esa tarde, escapó de la oficina con la excusa de una reunión. Ana lo esperaba en una cafetería discreta, lejos del vecindario donde vivía con Clara. Al verla, Marcos no pudo evitar sonreír. El perfume de Ana era embriagador, su piel radiante, y sus palabras llevaban una frescura que hacía mucho tiempo no sentía en casa. Mientras conversaban, sentía que finalmente había encontrado a alguien que realmente lo comprendía. Ana no exigía explicaciones ni hacía preguntas incómodas. Vivía el momento y lo envolvía en su mundo despreocupado. Con ella, Marcos podía ser quien realmente quería ser, un hombre libre de las ataduras de un matrimonio sin vida. Sentado en la mesa del café, miraba a Ana a los ojos y sentía que estaba exactamente donde debía estar. No. «Puedo seguir escondiendo esto, Ana», dijo él bajando la voz, como si temiera que el mundo pudiera oír su confesión. «Voy a dejar la casa, quiero estar contigo. Ya estoy decidiendo los detalles. Solo necesito un poco más de tiempo para organizar todo». Ana sonrió. Su sonrisa provocadora y segura le transmitía a Marcos una confianza que lo desestabilizaba. Era como si ella supiera que, de una manera u otra, él terminaría con ella. Ana siempre lo alentaba a actuar, a dejar atrás lo que le impedía ser feliz. Ella no parecía tener dudas sobre su futuro juntos. «Yo estoy aquí, Marcos. Siempre lo he estado», dijo ella, pasando suavemente su mano sobre la de él, con una voz casi en un susurro. «Cuando estés listo, yo también lo estaré». Marcos se sentía fortalecido por las palabras de Ana. El matrimonio con Clara parecía cada vez más distante, como un recuerdo borroso de una vida que ya no quería. En su mente, Ana era el futuro. Clara, en cambio, representaba el pasado, el desgaste, el fracaso de una relación que ya no tenía sentido. Después del café, Marcos y Ana se dirigieron al pequeño apartamento que ella tenía en el centro de la ciudad. Era allí donde se encontraban lejos de miradas curiosas, lejos de la realidad que él quería olvidar. Mientras estaban juntos, el mundo parecía detenerse. Todo era más fácil junto a Ana. Las responsabilidades desaparecían y él se sentía ligero, como si no hubiera consecuencias. Sin embargo, lo que Marcos no percibía era que, mientras él vivía su pasión con Ana, había una corriente de tensión latente que él ignoraba. Clara, siempre silenciosa, seguía observando. Cada uno de sus movimientos fuera de casa era notado, y cada excusa mal armada quedaba registrada en su memoria. Y aunque Ana le brindaba la ilusión de libertad, ella solo era una pieza en un juego mucho más grande, un juego que Marcos aún no comprendía. Mientras Marcos y Ana se perdían en besos y promesas en el apartamento, Clara, en casa, revisaba documentos antiguos, organizaba papeles y trazaba sus próximos pasos con una calma imperturbable. Sabía que el desenlace estaba cerca. Marcos creía que tenía el control, pero Clara había tomado el mando de la situación hacía mucho tiempo. La pasión cegaba a Marcos. No veía las señales de que la perfección con Ana era ilusoria. Ana, seductora y llena de vida, parecía ser todo lo que él necesitaba. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, pequeños roces empezaban a surgir. Marcos ignoraba esas primeras señales de incomodidad, creyendo que eran normales en cualquier relación. Pero en el fondo, el malestar ya comenzaba a aparecer. «Solo necesito más tiempo», se repetía a sí mismo. Un poco más de tiempo para poner todo en orden. En su mente, el plan parecía simple. Pronto dejaría la casa y comenzaría una nueva vida con Ana. La vida que tanto deseaba. Libre de Clara,
y de los recuerdos de un matrimonio fallido. Todo marchaba como él lo había planeado, o al menos eso creía. Marcos dejó el apartamento de Ana con una sonrisa en el rostro, convencido de que estaba en el camino correcto. Regresaba a casa cada vez más seguro de que su vida pronto sería todo lo que siempre quiso. Lo que no sabía era que el silencio de Clara era más profundo de lo que imaginaba. Marcos caminaba de un lado a otro en la oficina. Su mente hervía con el plan que había estado madurando durante semanas. Miraba por la ventana, pero el horizonte de la ciudad no ofrecía respuestas. Estaba decidido. No podía seguir viviendo esa mentira. Clara merecía la verdad, y él merecía su libertad. Todo parecía simple en su cabeza. Solo necesitaba decir la verdad, lidiar con el drama inevitable, y entonces seguir con su vida al lado de Ana. Esa noche, cuando entró a casa, el ambiente parecía más silencioso de lo habitual. Clara estaba en la cocina, preparando la cena como de costumbre. El aroma de la comida recién hecha flotaba en el aire, y el suave sonido del cuchillo cortando vegetales era lo único que llenaba el vacío entre ellos. Marcos sintió una ligera incomodidad al observar la escena. Por más que estuviera decidido a dejar a Clara, algo dentro de él temía su reacción. Temía el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Respiró hondo, intentando encontrar el momento adecuado. Clara, sin embargo, parecía ajena a su inquietud. Continuaba concentrada, moviéndose por la cocina de manera meticulosa, como siempre lo hacía. Su serenidad solo aumentaba la ansiedad de Marcos. Finalmente se acercó, y su voz salió con cierta vacilación. «Clara, necesitamos hablar». Ella se detuvo por un instante, con los ojos bajos, y luego colocó el cuchillo sobre la encimera con cuidado. No había urgencia en sus movimientos, era como si ya supiera lo que estaba por venir. Girándose lentamente hacia él, Clara cruzó los brazos y lo miró a los ojos. ¿Qué sorprendió a Marcos? No había enojo allí, solo un silencio pesado, casi calculado. «Sí, Marcos», dijo ella con voz tranquila. Eso lo desarmó por completo. Había esperado lágrimas, una confrontación, una explosión emocional, pero lo que encontró fue un muro de tranquilidad. «Yo ya no puedo seguir así», comenzó él, sin saber exactamente cómo dirigir la conversación. «Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Ya no soy feliz. No estoy siendo justo contigo y estoy viendo a otra persona». La confesión salió de golpe, y él esperó la reacción. Tal vez una explosión, un ataque de ira. Cualquier cosa que mostrara que Clara estaba devastada. Pero nada de eso sucedió. Ella lo miró por unos segundos, como si procesara las palabras, y luego sonrió. Una sonrisa que le provocó un escalofrío a Marcos. «Ya me lo imaginaba», respondió ella sin ningún indicio de sorpresa. «Lo sabía, Marcos». Esas palabras resonaron en su mente. «¿Lo sabías?», repitió, confundido. Clara solo asintió, tomó nuevamente el cuchillo y retomó lo que estaba haciendo, como si la conversación no hubiera ocurrido. «No te preocupes, Marcos. Sé cómo están las cosas entre nosotros. Si crees que esta es la mejor decisión, no te lo voy a impedir». La indiferencia de ella lo dejó atónito. ¿Qué significaba todo eso? ¿Dónde estaba el sufrimiento, el dolor, la indignación que había anticipado? El corazón de Marcos se aceleró, y por primera vez sintió que algo estaba fuera de su control. Clara había sabido sobre la traición todo el tiempo, y sin embargo había mantenido la compostura. Eso lo inquietaba. «¿No vas a decir nada?», insistió, tratando de provocar alguna reacción emocional. Clara lo miró por última vez antes de volver su atención a la comida. «¿Qué más hay que decir? Si ya tomaste tu decisión, que así sea. Solo avísame cuando te vayas. No quiero que esto se prolongue más de lo necesario». Marcos sintió el peso de su propia decisión caer sobre él en ese momento. No era lo que esperaba. En su escenario mental, Clara estaría destrozada, y él sería el hombre valiente que tomaba el control de su vida. Pero en lugar de eso, era él quien se sentía perdido. Clara parecía imperturbable, y eso lo desorientaba. «Me iré pronto», dijo él, con la voz temblorosa.
Voy a organizar todo, lo más rápido posible. Clara simplemente asintió, sin prestarle más atención al asunto. La cena continuó como si nada hubiera pasado, y Marcos, por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente estaba en control de la situación. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, sentía su corazón pesado. No era culpa por lo que había hecho, sino la sensación de que algo se le escapaba de las manos, algo que no podía identificar. Clara lo sabía, y eso lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Marcos se sentía como un hombre finalmente libre. Después de aquella extrañamente calmada conversación con Clara, comenzó a preparar su partida con rapidez, impulsado por la idea de que, junto a Ana, su vida sería más ligera, más emocionante y más feliz. Lo que no había previsto, sin embargo, era cuánto la realidad de su nueva vida junto a Ana traería complicaciones que no había considerado. Los primeros días fueron emocionantes. Alquiló un pequeño departamento en el centro de la ciudad, cerca de donde vivía Ana. Las noches eran largas y apasionadas, llenas de promesas sobre el futuro, y Marcos realmente creía que estaba en el camino correcto. Ana parecía radiante con la decisión de Marcos, siempre llena de energía, dispuesta a vivir intensamente a su lado, pero a medida que los días se convertían en semanas, Marcos comenzó a notar pequeños cambios. Ana, antes tan despreocupada, empezó a hacerle preguntas sobre su situación financiera. ¿Ya hablaste con el abogado sobre el divorcio? ¿Cómo será la división de los bienes? Las preguntas, antes superficiales, ahora surgían con mayor frecuencia. Marcos, que había imaginado que el divorcio sería una cuestión rápida y fácil de resolver, ahora se encontraba inmerso en problemas legales y financieros más complicados de lo que pensaba. Una noche, después de 1900 y una discusión trivial sobre las cuentas del nuevo departamento, Ana se mostró más molesta de lo habitual. Dijiste que nos iríamos de vacaciones en cuanto resolvieras todo con Clara, pero hasta ahora nada, dijo ella cruzando los brazos, con el rostro cargado de frustración. Marcos sintió una incomodidad que no podía expresar. La vida con Ana, que antes parecía ser la realización de todos sus deseos, comenzaba a traer pequeñas frustraciones que no había anticipado. Estoy resolviendo todo, Ana, respondió intentando mantener la calma. Estas cosas toman tiempo. El divorcio debe oficializarse y también hay que arreglar las cuestiones financieras. Ana puso los ojos en blanco y Marcos notó una nueva faceta en ella, una impaciencia creciente que no había percibido antes. Ella quería resultados rápidos y él comenzaba a darse cuenta de que Ana no estaba dispuesta a esperar pacientemente mientras él organizaba su vida. Además, el lado financiero que Clara siempre había manejado con eficiencia, ahora se le revelaba como un dolor de cabeza constante para Marcos. Nunca se había preocupado por las finanzas, dejando esa parte en manos de Clara, quien siempre fue organizada y meticulosa. Ahora solo se daba cuenta de lo dependiente que había sido, y la ausencia de la estructura que Clara había construido dejaba vacíos difíciles de llenar. Ana, quien al principio parecía contentarse solo con la compañía de Marcos, ahora exigía más tiempo, más dinero, más promesas cumplidas. Pequeñas discusiones comenzaron a hacerse frecuentes. Una noche, después de una pelea sobre las vacaciones prometidas, Marcos sintió un cansancio que no era solo físico, sino emocional. Tú lo prometiste, Marcos, dijo Ana, con la voz cargada de descontento. No quiero estar atrapada en este departamento diminuto para siempre. Pensé que cuando te fueras de casa, las cosas serían diferentes. La escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus expectativas caer sobre sus hombros. Era como si el brillo de la relación hubiera comenzado a desvanecerse, revelando una realidad que él no esperaba. Ana no era solo una amante apasionada, tenía expectativas, deseos y presiones que él no estaba preparado para enfrentar tan pronto. Marcos intentaba evitar las discusiones, prometiendo que las cosas mejorarían pronto, pero en el fondo sabía que solo estaba postergando lo inevitable. La sensación de libertad que experimentó al dejar a Clara
comenzaba a ser eclipsada por un nuevo tipo de prisión: las demandas de Ana, las dificultades financieras y la sombra del divorcio pendiente. Mientras tanto, Clara permanecía en silencio. No lo contactó, no hizo preguntas y, para Marcos, parecía que ella estaba completamente indiferente a su ausencia. Ese silencio, que al principio le proporcionaba consuelo, ahora empezaba a incomodarlo. Había algo extraño en la forma en que Clara había aceptado todo tan calmadamente, y él no podía dejar de pensar en ello. Con el pasar de los días, Marcos empezó a sentir una creciente inquietud. Ana era una mujer de altas expectativas, y al mismo tiempo, el silencio de Clara se profundizaba como una sombra que no lograba comprender. Su nueva vida, que se suponía sería todo lo que siempre quiso, estaba lejos de ser perfecta, y sin que él lo notara, las grietas en la relación con Ana seguían creciendo. Los días junto a Ana, que antes estaban llenos de pasión y libertad, empezaron a pesarle a Marcos. Aún recordaba las promesas que se había hecho a sí mismo: una vida nueva, llena de aventuras y lejos de las ataduras de su insípido matrimonio con Clara. Sin embargo, cuanto más pasaba el tiempo, más se veía atrapado en responsabilidades inesperadas y presiones constantes. Una mañana, después de otra noche mal dormida, al lado de Ana, Marcos se quedó mirando el techo del pequeño departamento. El calor de la emoción que alguna vez sintió al pensar en su nueva vida estaba desvaneciéndose. El silencio en el ambiente, entrecortado por los ruidos habituales de la ciudad afuera, solo aumentaba su incomodidad. Ya no podía evitar el pensamiento de que, tal vez, había cometido un error. Ana dormía a su lado, su rostro sereno, como si la tensión de los últimos días no la hubiera afectado. Pero Marcos sentía cada pequeño roce como una herida abierta. La relación que él creía que era la solución a todos sus problemas ahora parecía otro peso más que debía cargar. Ana le exigía más y más, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Las vacaciones prometidas, los planes de vida juntos, todo pesaba sobre sus hombros como una responsabilidad creciente para la que no estaba preparado. Marcos se levantó de la cama, se vistió en silencio y salió a caminar. Se sentía asfixiado. Las calles concurridas del centro de la ciudad ofrecían poco alivio, pero necesitaba un momento para pensar. Cada paso que daba parecía resonar con una pregunta que no dejaba de martillar en su mente. ¿Tomé la decisión correcta? Mientras caminaba, no podía evitar pensar en Clara. Por mucho que había sido claro en su decisión de dejarla, algo en la actitud de ella lo había perturbado desde la última conversación. Esperaba gritos, enfrentamientos, lágrimas, cualquier cosa que confirmara que ella estaba herida. Pero el absoluto silencio de Clara lo inquietaba. Era como si ella hubiera aceptado todo con demasiada facilidad. De repente, sintió el impulso de ponerse en contacto con ella. Tal vez era culpa, o tal vez solo la necesidad de entender cómo Clara estaba lidiando con todo. Sacó su celular y, dudoso, escribió un mensaje rápido. «Hola, Clara. ¿Cómo estás?». El tiempo que tardó en recibir la respuesta le pareció una eternidad, pero cuando finalmente llegó, fue más perturbadora que el propio silencio. «Estoy bien, Marcos. No te preocupes por mí». Solo eso, sin detalles, sin preguntas, sin resentimiento. La simplicidad de la respuesta lo desconcertó. ¿Cómo podía estar tan bien? ¿Cómo podía seguir adelante tan rápido, sin siquiera parecer afectada? Marcos se quedó parado en la acera, mirando el teléfono. Había algo mal, algo que no lograba entender. Siempre había pensado que Clara era predecible, fácil de leer, pero ahora se daba cuenta de que quizás no la conocía tan bien como creía. La respuesta de ella, lejos de tranquilizarlo, plantó una semilla de duda en su mente. De vuelta en el departamento, Ana ya estaba despierta y visiblemente molesta porque él se había ido sin avisar. «No puedes desaparecer así», se quejó, cruzando los brazos y lanzándole una mirada cargada de frustración. «Pensé que hoy íbamos a hablar sobre las vacaciones». Marcos suspiró. Las vacaciones, siempre las vacaciones.
Era como si Ana estuviera obsesionada con la idea de escapar a algún lugar exótico, como si eso fuera la solución a todos los problemas que surgían entre ellos. «Tenemos que esperar un poco más, Ana», dijo, tratando de mantener la calma. «Todavía no he podido resolver todo con Clara. El divorcio está tardando más de lo que esperaba». La irritación de Ana era palpable. «Siempre hay una excusa, Marcos. Pensé que cuando te fueras de casa, las cosas serían diferentes. Pero ahora parece que estoy compitiendo con tu exmujer todo el tiempo». Las palabras de ella lo golpearon de lleno. Había una verdad incómoda en ello. Por más que intentaba romper completamente con Clara, el fantasma de ella seguía rondando su vida. Y de alguna manera, eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Clara estaba presente incluso en su ausencia, y su silencio, en lugar de ser un alivio, se volvía cada vez más perturbador. Marcos empezó a darse cuenta de que su nueva vida, lejos de ser el cuento de hadas que había imaginado, estaba llena de complicaciones que nunca anticipó. Las dudas crecían como una sombra constante, y la certeza de que había tomado la decisión correcta comenzaba a desmoronarse, lentamente. Algo estaba mal, no solo con Ana, sino con él mismo, y la ausencia de Clara, junto con su silencio impenetrable, se convertía en una presencia cada vez más asfixiante en su mente. Los días seguían pasando, y con ellos el malestar de Marcos solo aumentaba. Las discusiones con Ana se volvían más frecuentes, y el silencio de Clara seguía siendo una sombra constante. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué. El comportamiento de Clara, su aparente calma al aceptar el divorcio, su distanciamiento absoluto, todo eso lo inquietaba de una manera que no estaba preparado para enfrentar. Una noche, mientras intentaba lidiar con otra discusión sobre las vacaciones con Ana, Marcos decidió revisar su antiguo correo de trabajo donde guardaba algunos documentos personales. Necesitaba un archivo específico para las negociaciones del divorcio. Sin embargo, mientras navegaba por las carpetas, algo llamó su atención. Había una carpeta que no recordaba haber creado, etiquetada simplemente con el nombre Clara. Clicó en ella, curioso. Dentro, encontró una serie de correos electrónicos antiguos, mensajes intercambiados con Ana, todos cuidadosamente archivados. Su corazón se aceleró. Eran los primeros intercambios de mensajes entre él y Ana, cuando su aventura aún era secreta, meses antes de que siquiera considerara dejar a Clara. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo habían terminado esos mensajes allí? Marcos sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras abría uno de los correos. Ahí estaba. Un diálogo íntimo, lleno de promesas de amor y planes de futuro que había intercambiado con Ana. Pero había algo más, una respuesta que no era suya, sino de Clara. Ella había reenviado el mensaje a sí misma, interceptando silenciosamente las conversaciones. Marcos sintió que su cuerpo se congelaba. Clara sabía todo. Siguió revisando la carpeta, sintiendo una mezcla de pavor e incredulidad. Había capturas de pantalla de conversaciones, fotos de cenas que había tenido con Ana, registros de encuentros que creía que estaban bien ocultos. Clara había rastreado cada uno de sus movimientos sin que él jamás sospechara. Era como si ella hubiera montado un expediente completo sobre su infidelidad, observándolo desde la distancia sin revelar lo que sabía. Marcos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ella lo sabía todo. Lo había sabido desde el principio y él, tonto, había creído que estaba en control. Ahora, la calma de Clara tenía sentido. No era indiferencia, era una jugada estratégica, una paciencia cuidadosamente calculada. Mientras él se sumergía en su nueva vida con Ana, Clara había planeado cada paso. Se levantó bruscamente de la silla, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. El peso de su traición, que hasta entonces había llevado sin culpa, ahora recaía sobre él con una fuerza abrumadora. Clara lo había tenido en sus manos todo el tiempo, y él, cegado por su ego, nunca se dio cuenta. Preso del pánico, tomó el teléfono y llamó a Clara, pero ella no respondió. Intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo.
El silencio de ella que antes lo incomodaba, ahora lo aterraba. Comenzó a imaginar todo lo que podría estar planeando. Después de todo, alguien que sabía tanto y decidió esperar, seguramente tenía un as bajo la manga. Desesperado, le envió un mensaje. Clara, necesitamos hablar. Necesito entender qué está pasando. El tiempo pasó lentamente hasta que, finalmente, llegó la respuesta. Un mensaje único, simple, como siempre. Creo que ya lo entendiste, Marcos. Eso fue todo. Ella sabía que él había descubierto todo y aún así no había más que decir. Marcos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pensaba que al abandonar a Clara había conquistado su libertad, pero ahora se daba cuenta de que, en realidad, había quedado atrapado por su propia ignorancia. Clara le había permitido construir su nueva vida mientras tejía en silencio su red de venganza. Esa noche, acostado al lado de Ana, Marcos no pudo dormir. El rostro tranquilo de Clara no se borraba de su mente. ¿Cómo pudo haber mantenido esa serenidad sabiendo todo lo que sabía? ¿Y qué más había hecho sin que él lo supiera? La verdad lo aplastaba. Clara siempre estuvo un paso adelante, y él, orgulloso y convencido de su astucia, había caído en cada una de las trampas que ella había preparado en silencio. Ahora, su nueva vida con Ana parecía frágil, sostenida solo por una ilusión de control que ya no tenía. La tranquilidad de Clara era la certeza de que estaba a punto de dar el golpe final, y Marcos, por mucho que lo intentara, no podía prever qué sería lo próximo. Marcos no podía deshacerse de la creciente sensación de pánico. Desde que descubrió los correos electrónicos y las pruebas de que Clara sabía de su traición todo el tiempo, su mundo había comenzado a desmoronarse rápidamente. No sabía con certeza qué tenía Clara en mente, pero su calma lo inquietaba cada vez más. El silencio que antes creía que era indiferencia, ahora parecía ser el preludio de algo mucho más grande y destructivo. Esa tarde, un sobre inesperado llegó al apartamento. Era de Clara. Dentro, solo había una carta con pocas palabras y una llave de una caja de seguridad. Deberías haber prestado más atención, Marcos. Ve al banco. El corazón de Marcos se aceleró y sintió un escalofrío repentino al leer el mensaje. ¿Qué estaba insinuando? Sin perder tiempo, Marcos fue al banco indicado en la carta. Al llegar, el gerente lo condujo a una sala privada y le entregó una pequeña caja de seguridad personal. Cuando la abrió, encontró documentos que lo dejaron completamente atónito. Clara no solo había descubierto su traición y monitoreado sus pasos, sino que también había rastreado algo que él pensaba que estaba completamente oculto: su cuenta secreta. Marcos había mantenido esa cuenta en secreto desde antes de su relación con Ana. Era su reserva personal, su fondo de seguridad, algo que creía que nadie, ni siquiera Clara, podría alcanzar. Siempre pensó que si algo salía mal, tendría ese dinero guardado para empezar de nuevo. Sin embargo, los extractos en la caja mostraban otra realidad. Clara había vaciado la cuenta semanas antes, transfiriendo el dinero a una cuenta a su nombre. Sentado en el banco, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara no solo sabía de la cuenta, sino que también la había manipulado de manera completamente legal, con documentos que demostraban su derecho al dinero. Había actuado en las sombras, planeando cada detalle mientras él vivía en su burbuja de autoengaño. La carta que acompañaba los extractos tenía pocas palabras, pero eran devastadoras en su simplicidad. Te creías muy listo, Marcos, pero quien estaba jugando todo el tiempo era yo. Se levantó sintiéndose débil, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Clara, con su calma y su silencio calculado, había planeado esta venganza meticulosamente. Mientras él pensaba que estaba en control, traicionándola sin remordimientos, ella siempre había estado un paso adelante. Desesperado, regresó al apartamento. Cuando llegó, Ana lo esperaba, su rostro lleno de ansiedad. «Marcos, ¿dónde has estado? ¿Qué está pasando?» Había notado su ausencia y su comportamiento extraño, pero aún no sabía nada de la tormenta que se avecinaba.
Empezó, sin saber cómo explicarse. Las palabras parecían escaparse. He cometido un gran error, Ana. Clara sabía todo. Ana lo miró confundida. ¿Qué quieres decir con sabía todo? ¿De qué estás hablando? Marcos se sentó, pasándose las manos por el cabello, exhausto. Sabía de nuestra traición desde el principio. Y ahora se ha llevado todo, Ana. Todo. Le mostró a Ana los extractos bancarios, las pruebas de que Clara había vaciado la cuenta secreta. Ana tomó los papeles y a medida que sus ojos recorrían las páginas, su expresión de sorpresa se transformó en furia. ¿Me escondiste esto?, gritó ella, su voz llena de indignación. Tenías esta cuenta secreta y nunca me lo dijiste. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, Marcos? Él intentó explicarse, pero las palabras de Ana resonaban como un eco de su propia culpa. Sabía que había cometido errores, no solo con Clara, sino también con Ana. Y ahora todo lo que había construido en secreto se desmoronaba. Mientras Ana le gritaba, apenas podía escuchar lo que decía. Su mente estaba en Clara, en la frialdad de su plan, en la precisión con la que había manipulado todo. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo? La había subestimado, creyendo que era solo una esposa pasiva, incapaz de reaccionar. Ahora, todo lo que tenía, su vida financiera, su futuro con Ana, su reputación, se desmoronaba ante sus ojos. Y Clara, con su calma destructiva, había dado el golpe final sin siquiera levantar la voz. Clara había ganado, y él, Marcos, solo había sido una pieza más en su juego. Lo que comenzó como un pequeño temblor en la vida de Marcos se había convertido en un terremoto devastador. Los efectos de la revelación de Clara se extendían por todos los aspectos de su existencia, y sentía que el suelo firme bajo sus pies desaparecía lentamente. Desde el descubrimiento de la cuenta secreta y la transferencia del dinero, Marcos estaba hundido en una marea de caos que parecía imposible de contener. Las discusiones con Ana se intensificaron. Si antes había pequeños desacuerdos, ahora las peleas estallaban de forma avasalladora. La paciencia de Ana se había agotado por completo. La vida lujosa y despreocupada que Ana esperaba al lado de Marcos ya no parecía posible. Las promesas de estabilidad financiera se habían desvanecido ante sus ojos y el glamour de la relación clandestina pronto se transformó en frustración y resentimiento. «Me dijiste que tendríamos una vida mejor», gritaba Ana con evidente ira en su voz. «Dejé todo atrás creyendo en ti, y ahora estamos atrapados en este apartamento con deudas y nada de lo que prometiste». Marcos intentaba explicarse, intentaba calmarla, pero la verdad era que él también estaba siendo arrastrado por la misma marea de desesperación. Nunca había planeado que su vida llegara a este punto. Siempre creyó que, de una manera u otra, lograría controlar la situación, manipulando a Clara y manteniendo a Ana satisfecha. Pero ahora, todo escapaba de sus manos, y él estaba completamente perdido. La sombra de Clara se cernía sobre todo. Era imposible ignorar cómo había desmantelado su vida con una precisión quirúrgica. Cada paso de su venganza había sido planeado con una frialdad que jamás imaginó que ella fuera capaz de tener. El dinero de la cuenta secreta, el silencio calculado, la manipulación emocional, todo culminaba en un golpe devastador que dejaba a Marcos sin salida. Intentó buscar ayuda de abogados, pero pronto se dio cuenta de que las acciones de Clara eran impecables. Todos los documentos estaban en orden, las transferencias eran legales y no había nada que él pudiera hacer para revertir la situación. Ella se había asegurado de que él quedara sin recursos financieros, y el divorcio, que parecía ser un proceso sencillo, ahora se había convertido en una guerra perdida. Marcos no solo perdería buena parte de sus bienes, sino también cualquier dignidad que le quedaba. Peor aún, su relación con Ana comenzaba a desmoronarse rápidamente. La mujer que un día le había traído tanta alegría y emoción, ahora se mostraba tan impaciente y exigente como jamás lo había imaginado. Quería respuestas, quería seguridad, y Marcos ya no tenía nada que ofrecerle. Sus promesas, antes llenas de confianza, ahora sonaban vacías y frustrantes.
Yo no me voy a quedar aquí esperando a que resuelvas tu desastre, dijo Ana con la voz llena de frialdad. Si no hay una solución para esto, me largo. La amenaza de Ana flotó en el aire como una sentencia. Marcos sabía que su vida con ella también estaba colgando de un hilo. Había dejado a Clara creyendo que iniciaría una vida mejor con Ana, pero ahora se daba cuenta de que su traición y su intento de escapar solo habían resultado en la destrucción de todo lo que conocía. La presión financiera también comenzó a acumularse de manera aplastante. Con la cuenta secreta vaciada y el divorcio prolongándose, Marcos se veía incapaz de mantener el estilo de vida que Ana exigía. El alquiler del apartamento, los gastos diarios, todo comenzaba a pesar de una manera que nunca antes había enfrentado. Él, que siempre se había considerado un hombre exitoso y en control, ahora estaba al borde del colapso financiero y emocional. Cada día era una nueva batalla por mantener su vida mínimamente estable, pero la sensación de desmoronamiento era inevitable. Las llamadas de los abogados, las discusiones interminables con Ana, los recordatorios constantes de lo que había perdido, todo lo empujaba a una espiral de desesperación de la que no podía escapar. Mientras tanto, Clara seguía siendo una presencia invisible, pero increíblemente poderosa. No necesitaba confrontarlo directamente para que su venganza funcionara. Había planeado todo de tal manera que el propio Marcos se destruiría, y ahora él estaba cosechando los frutos de su traición. En las raras ocasiones en que intentaba contactarla, Clara se mantenía distante, fría, sin darle nunca la oportunidad de reconciliarse o dar explicaciones. Ella lo había dejado seguir su camino, pero se había asegurado de que siempre estuviera en la dirección equivocada. Y así, Marcos se encontraba cada vez más atrapado. La mujer con la que había construido una nueva vida ahora se alejaba. Su vida financiera estaba en ruinas, y el control que tanto valoraba se escapaba de sus manos. Clara, en silencio, observaba desde lejos, sabiendo que había ganado. Marcos estaba al borde del abismo. Todo lo que alguna vez había sido sólido y predecible en su vida se había desmoronado. La relación con Ana, que él creía que sería su oportunidad de felicidad, estaba al borde de la ruina total. Las peleas constantes, las exigencias incesantes y el estrés financiero formaban una tormenta de la que no podía escapar. Ana, impaciente y cansada de las promesas incumplidas, ya no escondía el desprecio que sentía por él. El hombre confiado que la había seducido ahora parecía un reflejo distorsionado, roto y sin rumbo. Una mañana, Ana hizo sus maletas. «Esto no es lo que yo esperaba, Marcos», dijo sin emoción. «Me prometiste una vida y ahora me estás entregando un desastre. No me voy a hundir contigo». Sus palabras golpearon a Marcos con fuerza, pero no tuvo la energía para discutir. Sabía que Ana tenía razón. Intentó detenerla, pedirle más tiempo, pero Ana ya estaba demasiado distante. Cuando cerró la puerta tras de sí, Marcos se quedó de pie mirando al vacío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo, en un apartamento que pronto no podría pagar, sin la mujer por la que había destruido su matrimonio y su vida. Marcos sintió el peso de la soledad como nunca antes. Desesperado, intentó lo que siempre pensó que era imposible: buscar a Clara. La llamó varias veces, pero Clara, como siempre, no contestó. Le envió mensajes pidiendo hablar, suplicando por una oportunidad para explicarse, pero no recibió respuesta. Fue entonces cuando, una noche, recibió una notificación que lo dejó en shock. Un artículo sobre su divorcio había sido publicado en un sitio de noticias locales, revelando detalles íntimos de la separación. El artículo mencionaba su infidelidad y la pérdida significativa de bienes a favor de Clara, convirtiéndolo en objeto de comentarios y especulaciones. Su reputación, algo que creía haber mantenido intacto incluso después del divorcio, ahora estaba hecha trizas. Sentado en la oscuridad, Marcos sintió el peso completo de la situación caer sobre él. Clara no solo había destruido sus finanzas y su relación con Ana, sino que ahora estaba arruinando lo poco que quedaba de su imagen pública. Todo el mundo sabía del fracaso
en que se había convertido. Sus antiguos colegas, amigos e incluso familiares lo veían con desprecio o lástima. Era el hombre que había dejado a una esposa dedicada por una amante y había perdido todo. A la mañana siguiente, intentó una vez más ponerse en contacto con Clara, desesperado por al menos hablar, tratando de entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esta vez, para su sorpresa, ella contestó. La voz de Clara al teléfono era fría, casi indiferente. ¿Por qué me estás llamando, Marcos?, preguntó sin rodeos. Marcos vaciló. Había tanto que quería decir, tanto que quería explicar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Todo lo que salió fue una débil disculpa. Yo lo siento mucho, Clara. Me equivoqué. No sé cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, antes de que Clara finalmente respondiera, con una calma desconcertante. Te engañaste al pensar que yo no sabía, Marcos. Creíste que estabas en control, que podías desecharme y seguir adelante sin consecuencias. Pero lo que nunca entendiste es que, mientras tú jugabas un juego egoísta, yo estaba preparando el mío, y ahora estás exactamente donde quería que estuvieras. Sus palabras fueron como el golpe final, un corte preciso que destruyó cualquier esperanza que Marcos aún tenía de redención. Clara continuó, sin dejar espacio para réplicas. Me subestimaste, y ahora vivirás con las consecuencias de cada una de tus decisiones. ¿Crees que ese artículo fue el final? Aún no has visto nada. Antes de que pudiera responder, Clara colgó, dejándolo solo con la certeza de que su vida había sido completamente desmantelada. La frialdad de su voz, la ausencia total de emoción, mostró que había terminado su relación mucho antes de que él siquiera lo notara. La calma de Clara, ahora más clara que nunca, había sido su arma más letal. En los días siguientes, más artículos comenzaron a aparecer y su reputación se hundió aún más. Marcos se convirtió en una broma entre sus colegas y poco a poco las oportunidades laborales empezaron a desaparecer. Había perdido todo, dinero, estatus y ahora incluso su dignidad. Mientras observaba su vida desmoronarse lentamente, sabía que todo había sido obra de Clara, desde el momento en que él creyó que podía dejarla sin consecuencias. Ella había ganado. Y él finalmente entendía el precio de haberla subestimado. Clara estaba sentada en el balcón de su nuevo departamento, una copa de vino en la mano, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas. El clima era perfecto, con una ligera brisa que acariciaba su rostro, y respiraba el aire fresco como alguien que finalmente se había liberado de una pesada carga. Se sentía ligera, libre. La tormenta que una vez arrasó su vida había pasado, y ahora estaba en total control de su destino. La venganza que había planeado durante tanto tiempo se había concretado de manera impecable. Cada detalle, cada acción, formaba parte de una estrategia cuidadosa, con la paciencia de quien sabe que la justicia llega en el momento adecuado. Clara nunca había sido una mujer impulsiva. Cuando descubrió la traición de Marcos, su primera reacción no fue de desesperación, sino de reflexión. Sabía que para recuperar su poder, tendría que actuar con calma y precisión. Ahora todo eso era parte del pasado. Marcos no era más que una sombra lejana, un hombre que lo había perdido todo y cuyo destino ya no le interesaba. Para Clara, él dejó de existir en el momento en que salió de casa, convencido de que podía desecharla sin enfrentar consecuencias. La Clara de esa época, la mujer sumisa, siempre callada, ya no existía. Ahora era fuerte, independiente y con un nuevo futuro por delante. Al otro lado de la ciudad, Marcos estaba sentado en una pequeña habitación de hotel barato, con paredes oscuras y sin vida, a una inmensa distancia de la vida cómoda que alguna vez tuvo. Sus bienes habían sido vendidos para pagar las deudas del divorcio. Sus amigos se habían alejado después de los escándalos y las ofertas de trabajo se desvanecieron a medida que su reputación se hundía cada vez más. Ana, por supuesto, ya no estaba a su lado. Después de dejar el apartamento, había desaparecido por completo de su vida, sin dejar rastro,
cortando cualquier lazo que aún quedaba. Marcos estaba solo. Sus días estaban marcados por una rutina monótona, sin perspectivas de mejora. Por las noches se acostaba pensando en todo lo que había perdido y cómo su vida se había derrumbado ante sus ojos. Sin embargo, lo que más lo perturbaba era el recuerdo de Clara. No podía alejar de su mente la imagen de ella, siempre tan tranquila y controlada, y cómo había destruido todo con precisión quirúrgica. Marcos sabía que nunca había entendido realmente a Clara. La subestimó, y ese fue su error fatal. Con el tiempo, la ira que sentía por ella se desvaneció, dando paso a un profundo vacío. Marcos sabía que merecía lo que le había sucedido. Traicionó a Clara, la humilló, creyendo que podría escapar sin enfrentar consecuencias. Pero Clara había sido mucho más de lo que él imaginaba. La verdad era simple. Ella era más fuerte, más inteligente y, sobre todo, paciente. Y ahora él estaba pagando el precio por haber subestimado quién era realmente. De vuelta en el balcón, Clara sonrió suavemente para sí misma. No guardaba rencor hacia Marcos. Él había sido solo un obstáculo que necesitaba superar para reencontrar su propia fuerza. Lo que él le hizo la hirió profundamente, pero la verdadera victoria de Clara no residía en la destrucción de Marcos, sino en el descubrimiento de que era capaz de reinventarse. El camino hasta aquí había sido largo y doloroso, pero ahora se sentía completa. El teléfono vibró suavemente a su lado. Era un mensaje de una amiga invitándola a cenar esa noche. Clara aceptó la invitación, dejó la copa de vino en la mesa y se levantó lentamente. Una nueva vida la esperaba, llena de oportunidades y nuevos comienzos. Y lo mejor de todo, esa vida era completamente suya, construida con sus propias manos, sin que nadie más tuviera control sobre ella. A medida que caía la noche, Clara se miró en el espejo, ajustando los últimos detalles de su atuendo. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de tristeza e incertidumbre, ahora reflejaban una confianza renovada. Estaba lista para seguir adelante, dejando atrás el pasado de una vez por todas. En cuanto a Marcos, él seguiría atrapado en las ruinas que él mismo había creado. Para Clara esto era el final. Ya no necesitaba más venganza ni más justificaciones. Estaba en paz, finalmente. Salió hacia la noche, caminando hacia el nuevo futuro que había conquistado, sabiendo que esta vez ella estaba al mando de su propia historia. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.